Continuando con el tema número 3 del programa, Perspectivas teóricas del aprendizaje, el día de hoy vamos a profundizar la teoría del aprendizaje significativo, cuyo representante es Ausubel. Él considera que este aprendizaje es producido en contextos educativos, por lo tanto requiere de una instrucción para lograr justamente conceptos científicos a partir de los conceptos previos formados en la vida cotidiana. La teoría se centra en la organización del conocimiento en estructuras y en la reestructuración se produce por interacción entre esas estructuras presentes y el sujeto. Para que se produzca esta reestructuración es necesario la instrucción. ¿Cómo se produce esta reestructuración? Él lo explica por medio de los ejes cartesianos, donde en el eje horizontal se encuentra el docente y en el eje vertical se encuentra el alumno. También lo explica diciendo que para lograr el aprendizaje significativo, previamente aprendemos de forma memorística y para eso se requiere de una enseñanza receptiva. Luego avanzamos y logramos el aprendizaje significativo. Para eso se requiere de una enseñanza creativa. De allí que el rol del docente es fundamental en la selección de las estrategias para que el sujeto logre justamente el aprendizaje significativo. Ahora bien, ¿cuáles son las diferencias entre el aprendizaje memorístico y el aprendizaje significativo? El aprendizaje significativo incorpora a sus estructuras conocimientos de forma sustancial y fundamental. Sin embargo, en el aprendizaje memorístico, la incorporación de los conocimientos son arbitrarios. Otra de las características del aprendizaje significativo, hay un esfuerzo deliberado por parte del sujeto para poder relacionar los nuevos conocimientos con los conceptos del nivel superior ya existente en la estructura. En cambio, en el aprendizaje memorístico no hay ningún tipo de esfuerzo por integrar los nuevos conocimientos a las estructuras preexistentes. Una tercera característica del aprendizaje significativo es que se encuentran relacionados con hechos, experiencias u objetos. En el aprendizaje memorístico no se establece ningún tipo de relación. Una cuarta característica del aprendizaje significativo dice que hay una implicación afectiva para relacionar los nuevos conocimientos con los anteriores. En cambio, en el aprendizaje memorístico no hay ningún tipo de relaciones. Entonces, este aprendizaje por estructura, que puede ser escolar o extraescolar, tiene la ventaja de ser duradero en el tiempo, establece relaciones entre los aprendizajes y produce cambio duradero en la vida. Ahora bien, ¿cuáles son las condiciones para que se produzca este aprendizaje significativo? Ausubel clasifica en dos, centrado uno en el material o en la información a ser aprendido y el sujeto quien aprende. El sujeto requiere de un esfuerzo y predisposición para lograr los aprendizajes, es decir, tiene que haber un deseo de aprender ese contenido o esa nueva información. También debe tener en su estructura cognitiva ideas inclusoras o conocimientos previos que les permita relacionarlos con la nueva información. ¿Qué debe tener el material o la información nueva? Debe estar organizado en estructura,
coherente y lógica para que el sujeto pueda relacionar con los conocimientos que ya posee. De lo contrario, será muy difícil. De esta manera también podrá profundizar la motivación con la que viene el sujeto. De allí la importancia fundamental que tiene el docente en el momento de seleccionar las estrategias de aprendizaje. Entonces, concluyendo, ¿qué es el aprendizaje significativo? Es el producto de la interacción entre un material o una información nueva y la estructura cognitiva preexistente. El aprendizaje significativo es la vía por la que se asimila la cultura y se adquiere por instrucción adecuada, interpersonales, que genera la homogeneidad intracultural en esos significados. Pero es importante dejar claro que los significados son siempre una construcción individual e íntima. Ahora bien, ¿cómo se produce este aprendizaje significativo? Es decir, ¿cómo el sujeto logra relacionar estos nuevos conocimientos con los que ya posee? Ausubel lo explica que se aprende en 3 grandes momentos. Ellos son las representaciones, los conceptos y las proposiciones. El sujeto, primero, para formar el vocabulario de la nueva información, parte de los conocimientos o de los conceptos previos que ya posee sobre los objetos u hechos reales de la vida, ¿sí? Y también puede ser posterior a los conceptos, que serían los significados de las palabras, ¿sí? Es decir, qué sentido y qué significan para mí. En un segundo momento es la conformación de conceptos. Una vez que yo tengo ideas o significado de hechos de la vida, puedo formar los conceptos. ¿Qué significa eso? Tengo que tener atributos comunes que se designan justamente con un símbolo. De esa manera voy formando a partir de los objetos los conceptos. En la imagen nosotros vemos, por ejemplo, celulares que tienen un atributo común que es la comunicación, y es un tipo de comunicación diferente a lo que transmite una radio, una televisión, un diario. Esos atributos que hacen que el concepto sea es lo característico y es el conocimiento real de un objeto de conocimiento, ¿sí? Cuando yo logro establecer estos atributos específicos del objeto, es cuando logré el aprendizaje. Y por último, son las proposiciones, es decir, puedo expresar en oración 1, 2 o 3 conceptos, ¿sí? De esa manera puedo transmitir el aprendizaje logrado. En la imagen estoy viendo 2 conjuntos que se relacionan, por ejemplo, el concepto de número, el concepto de figuras geométricas y el concepto de colores. De esta manera yo puedo lograr expresar el aprendizaje logrado de forma relacionada, es decir, cómo logro este aprendizaje significativo partiendo de estas ideas inclusoras o conocimientos previos que me permiten llegar al concepto del nuevo conocimiento y relacionar en las proposiciones con otra información. Con esto finalizamos las explicaciones de los conceptos fundamentales de la perspectiva teórica de Ausubel. Si hay alguna duda, nos escriben en el foro de intercambio. Muchas gracias.